La importancia del decir no. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy estamos con un experto en psicología, el maestro Moisés Morales. El maestro Moisés Morales nos va a explicar acerca precisamente de la respuesta a esta pregunta. El decir no. ¿Cuál es la importancia de decir no? Buenas tardes, maestro Moisés Morales, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo aquí en este espacio. ¿Puede usted explicarnos o hablarnos acerca de cuál es la importancia de decir no? Claro, es una agradable invitación. Déjame decirte, Andrei, que decir no es una habilidad esencial en la vida, ya que nos permite establecer límites saludables y tomar el control de nuestras vidas. Cuando decimos no de manera efectiva, sin ser agresivo, lo que hacemos es evitar la sobrecarga, el estrés y la ansiedad que vienen con el exceso de compromisos y tareas precisamente por el hecho de no saber decir no. También este aspecto nos va a ayudar a mantener nuestras relaciones personales y profesionales en equilibrio, ya que establecemos lo que estamos dispuestos y lo que no estamos dispuestos a hacer. En base a el decir no, que es algo que involucra demasiada carga. Decir no, podemos imaginarlo o asociarlo con aspectos negativos, con algún aspecto incluso hasta oscuro, a un sentimiento de plena negatividad al momento de expresar nosotros un no. Es lo que hace quizás más complicada esta parte. Respecto al decir no, hay estudios que avalan esta parte hay una ciencia o hay una estructura como tal científica que nos hable de la importancia, de la dificultad del decir no. Por supuesto que sí. Déjame decirte primero que el hecho de decir no está relacionado con un concepto que es la asertividad y que a la vez está relacionado con las habilidades psicoemocionales personales que nos permiten desarrollarnos de manera favorable en los ámbitos donde nos desempeñemos, tanto personal, profesional, educativo. Y esto tampoco es una cuestión de magia. Por supuesto que hay estudios que avalan de que el hecho de ser asertivo, sobre todo aprender a decir no cuando no lo deseamos, están tanto en México como en Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de California en San Francisco encontró que las personas que saben decir no o que dicen no con frecuencia tienen niveles más bajos de estrés y ansiedad que las que no lo hacen. Otro estudio publicado por una de las revistas de psicología social de Estados Unidos encontró que precisamente decir no y que genera el establecimiento de límites mejora las relaciones y la satisfacción en el trabajo. Y eso obviamente va a ser un efecto dominó porque permite estar en consonancia cognitiva en cuanto a lo que queremos, en cuanto a lo que deseamos y en cuanto a lo que no. Bien, entonces de acuerdo a lo que me dice, hay situaciones específicas en las que deberíamos decir que no. Por supuesto, hay algunas situaciones en las que decir no no sería la mejor opción, pero eso va a depender de la percepción y del sentimiento de una persona en específico. Por ejemplo, si se trata de una oportunidad única en la vida, como viajar al extranjero o asistir a una conferencia, podría ser mejor decir sí. ¿Por qué? Por lo que estás haciendo en ese momento es aumentando tu acervo cultural, conociendo más lugares, conociendo más personas, pero sin embargo eso va a depender en qué tantos límites tienes tú contigo mismo y qué tanto proteges tu salud mental haciendo o dejando hacer alguna cosa que quieres o no quieres hacer. Por ejemplo, habemos personas a las que no nos gusta mucho viajar, que no nos gusta mucho socializar y sin embargo en algunos momentos lo hacemos porque es parte de nuestra salud integral, social, mental, espiritual, personal. Sin embargo, si eso, lejos de hacerte sentir bien, te provoca más incomodidad, entonces lo más conveniente sería para ti como persona en específico decir no. Y específicamente, ¿qué estrategias o técnicas nos recomienda utilizar para poder nosotros desarrollar esta capacidad? Porque por lo que
puedo entender, es como una habilidad que se puede trabajar al ser conceptos de la persona. ¿Podemos nosotros llegar a desarrollar esta habilidad mediante algunas estrategias específicas? Por supuesto, y todo va a depender desde la práctica. Uno de los primeros pasos es decir no de manera consecutiva. Quizás al principio genere ese impacto personal por lo de la deseabilidad social, que siempre tienes que decir que sí, por lo de la culpa, porque le dije que no. Sin embargo, una vez que se da ese paso y se aprende a ser asertivo, sin agresividad, se puede ir afinando, poco a poco aprender a decir no de una manera congruente con tu mente, con tu persona, y la principal técnica es ser directo y decir no sin rodeos. No hay por qué más dar explicaciones como tal. No estoy de acuerdo con eso, respeto tu decisión, no estoy de acuerdo con eso. En este momento no se me apetece comer ese plato que me estás sirviendo. En este momento no es mi decisión salir a pasear porque lo que yo quiero es quedarme en casa. Es directo. A muchas personas también les es útil ofrecer una explicación sincera y breve. Por ejemplo, le podría decir, en este momento no puedo hacerlo porque ya tengo demasiadas tareas en mi lista. Lo que va a suceder con la otra persona es precisamente este impacto, porque la mayoría de las personas no esperan un no. Sin embargo, como personas racionales tenemos que aprender que no siempre se va a poder ceder a nuestros deseos. Y tiene mucho que ver con la autoestima y con todos los recursos psicoemocionales que la persona tiene, tanto como el que dice no como el que recibe la respuesta del no. Y es un impacto social, porque socialmente esperaríamos que nos asintieran. Sin embargo, tenemos que también aprender a manejarlo, porque en muchas ocasiones nos puede pasar. Otra técnica es aplazar la respuesta. Esta no la recomiendo mucho, sin embargo, la persona dice algo como: tendré que pensar en ello, lo voy a reconsiderar, mañana o más tarde te aviso. Y entonces ya empieza a valorar los pros y contras de lo que tiene, lo que va a hacer o lo que va a dar. Y entonces ya lo piensa y le dice: ¿sabes qué? Siempre sí, ¿sabes qué? Siempre no. Eso le va a dar tiempo precisamente para considerar si realmente quiere aceptar un compromiso o no. En cuanto a la persona que dice no, ¿hay algunas reacciones como tal, específicas, emocionales, cuando esta persona está acostumbrada a estar obligada o a siempre a decir sí, sí, sí? Y en el momento en que se revela de este paradigma, de este no, al momento en que se corrompe esta línea, la persona, por ejemplo, yo, al momento de por primera vez decir no, conscientemente, con un objetivo, hay ciertas respuestas emocionales o ciertos estímulos emocionales específicos. Desde la fisiología cerebral. Es algo a lo que te estás acomodando, porque es algo nuevo que no está dentro de tus hábitos. Por eso es que es necesario repetirlo hasta que se te haga de una manera consciente, pero más automática, más fluida, más concreta, más consistente. Bien, y de esto, ¿usted nos puede recomendar algunos textos, algunos libros o bibliografía que usted considera que nos puede ayudar a poder desarrollar esta habilidad? Con el auge del internet hay muchísima información dentro del internet, desde videos, desde artículos, podcast, que te enseñan precisamente a desarrollar esa habilidad. En lo particular, uno de los mejores libros que he leído es El poder del no, de James Altucher y Claudia Azula. En ese libro se ofrecen consejos prácticos y herramientas para decir no de manera efectiva. Que sigo insistiendo, decir no desde un aspecto agresivo, sino desde un aspecto que me haga sentir bien a mí, que no me haga sentir culpable, y que tengan que ver también con cómo fortalezco mi autoestima, cómo fortalezco mi asertividad y cómo fortalezco mi resiliencia, ¿sabes? También hay un libro que se llama Esencialismo, de Greg McKeown,
que explora la importancia de establecer prioridades y decir no a las cosas que no son esenciales para una persona en específica. Porque si te das cuenta, dentro de este concepto están prioridades, y mucha gente que no sabe decir que no está dispuesta a sacrificar sus prioridades con tal de agradar al otro o a los otros. Y eso es algo que te puede llevar incluso a los estados de ansiedad, de estrés y de depresión. ¿Quisiera usted agregar algo más acerca de la importancia de decir que no? Algo que usted nos quisiera, desde su perspectiva personal, que nos pudiera ayudar, que nos pudiera hacer comprender un poco más la verdadera importancia o el fundamento, la raíz del decir que no. Bien, voy a enfatizar en que decir no no es una habilidad fácil de dominar. Y se tiene que empezar a practicar. Incluso la persona puede sentirse mal, puede llorar, puede sentirse culpable en la primera vez que dice no. Por ejemplo, cuando te piden dinero prestado, ¿no? Y básicamente tú tienes limitado el dinero, y entonces, como no tienes esa habilidad, le dices que sí y estás dando un dinero que te va a servir a ti. Entonces, quizás en el momento que la persona diga, en este momento no puedo apoyarte con eso, se van a generar reacciones cerebrales, reacciones emocionales dentro de la persona porque no está acostumbrada. Sin embargo, una vez que lo haga, es una habilidad que con la repetición se va a ir dominando poco a poco, aunque esto no es fácil, pero siempre se tiene que dar el primer paso. El primer paso es el más importante. Es esencial para nuestra salud mental y nuestra salud emocional, por todo lo que ya te había comentado, porque hay una disonancia cognitiva. Cuando tú cedes a algo que no quieres decir, que no quieres hacer. Entonces, aprender a decir no de manera efectiva mejora nuestras relaciones, aumenta nuestra productividad y nos hace disfrutar de una vida más equilibrada y satisfactoria, sobre todo desde el punto de vista de la persona que está practicando esta habilidad, y que recordemos que está asociada con la asertividad. Además, es importante que decir no no significa ser egoísta o ser desconsiderado con los demás, porque eso es lo que pudiera parecer con la sociedad. Al establecer estos límites saludables, podemos ser más honestos y auténticos en nuestras relaciones, lo que puede ayudarnos a construir relaciones más sólidas y más significativas, precisamente con base en este concepto de honestidad y de ser una persona que fluye con lo que dice, con lo que piensa. En cuanto al contexto profesional, ¿cree usted que también podemos desarrollar esa asertividad en nuestro ambiente laboral? Definitivamente sí, y siempre apuesto porque si tú tienes conocimiento acerca de lo que tú haces, de tus procedimientos, de tus responsabilidades, de la legislación que hay detrás de todo eso, puedes establecer tus límites. Es decir, no es actuar de una manera impulsiva, de una manera agresiva, de una manera contraria. Todo esto es consciente, pero lo que te va a dar poder es precisamente el conocimiento de lo que tú hagas y tu autoconocimiento acerca de cómo respondes hacia las señales que vienen del exterior y de tu propio interior. Actualmente se ha manejado mucho el concepto, ha estado en internet, en todas las redes sociales, y hay muchos videos acerca del empoderamiento y del autocontrol. Y todo esto, toda esta parte de empoderamiento está íntimamente relacionado con el correcto manejo, o ¿cómo lo definiría usted? Con el correcto uso, manejo, desarrollo del concepto de la asertividad en cuanto al empoderamiento personal o incluso laboral. Todo está interrelacionado y no se pueden hablar de conceptos aislados. Son conceptos que se van uniendo y es precisamente lo que te da el empoderamiento como persona. Sin embargo, estamos hablando de asertividad, de resiliencia, de una adecuada respiración, de una adecuado técnicas de relajación, de reconocimiento emocional, de expresión emocional. Todo va en su conjunto, y la asertividad, y en este tema que estamos tratando, el aprender a decir que no, es fundamental, y sí forma parte del empoderamiento, pero es un conjunto como tal. Usted, que es un profesional en el área de las ciencias de la salud, ¿cree que los cursos que salen en línea
dirigidos por coaches motivacionales, sin demeritar el esfuerzo que han hecho por leer, porque claramente también leen bastante o se informan bastante de diversas situaciones. Pero en su opinión, ¿cree usted que este tipo de conocimientos transmitidos acerca puede ser incluso asertividad, pero que ellos no lo manejan como asertividad? Esos conocimientos tienen que ser estrictamente transmitidos por profesionales, o está bien que también sean transmitidos por personas que desarrollan esta clase de conocimientos de manera empírica, como los coaches motivacionales. Voy a poner en práctica lo que estamos diciendo en este momento. En este momento no puedo contestarte esa pregunta porque es un ámbito que yo no conozco. Sin embargo, para lo que sí apuesto es que desde la educación primaria, desde el kinder, desde la secundaria, se tendrían que llevar clases de educación psicoemocional. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a sentar la base. Lo que se está tratando de hacer ya, atacándolo desde el ámbito profesional laboral, me parece un poco tardío. Sin embargo, ahí es cuando de repente puede caer el insight, porque ya somos personas un poquito más desarrolladas intelectualmente, espiritualmente, cognitivamente. Sin embargo, yo le apuesto por la educación desde la infancia y por la educación desde los padres, a través de los valores, a través del refuerzo positivo. Es muy interesante y sé que hay mucho más que podemos deshilar de este tema, pero le agradecemos demasiado su presencia y que haya estado con nosotros compartiéndonos este tema que involucra incluso varios subtemas que se pueden llegar a desarrollar. Sin duda da a notar su experiencia en cuanto a profesión, a su desarrollo profesional y su experiencia educativa. Y le agradezco mucho que nos pueda compartir un poco de eso que usted tiene de conocimientos, preparación y de experiencia. Muchas gracias, maestro. De verdad, yo creo que muchas cosas que podemos llevarnos de esta plática y que a la gente que nos vea, que nos escuche, también les sirvan, que les sea de suma importancia y que puedan llevar a cabo más que nada un poco de lo que platicamos, o en su caso investigar un poco más y profundizarse para aprender y desarrollarse más como persona y poder pues saber y poder decir que no. Okay. Muchas gracias. Buenas noches.